Bueno, sí, por favor. Seguimos con inteligencia artificial de aquí hasta la 1. Gracias a todos los que nos están mirando y haciendo zapping, ¿no?, entre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con la asunción del gobernador de provincia y nosotros que intentamos sobrevolar la Argentina, ¿no, Martín? Así es, así es. Estamos con Martín Migoya. Martín Migoya es uno de los 4 fundadores de Globant. Globant, uno de los 5 unicornios de la Argentina, una de las empresas que en términos de tecnología más gente emplea en nuestro país y con quien pensamos, con todo el equipo de Globant, este encuentro de inteligencia artificial. Arranquemos, Martín, por el comienzo que tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué es importante hoy todo lo vinculado con inteligencia artificial, lo vinculado con transformación digital y sobre todo cognitiva? Bueno, lo que está pasando en el mundo es muy interesante, ¿no? Hoy tenemos estos 2 grandes movimientos que representan casi una oportunidad de 5 trillones de dólares que se van a invertir en los próximos 5 años. Y este es el mensaje que los consumidores le están mandando a las empresas, que los ciudadanos le están mandando a los gobiernos. Es un mensaje en el cual le están diciendo: queremos interactuar con ustedes, pero queremos hacerlo de la manera en la cual estamos acostumbrados con la tecnología que hoy está disponible. Entonces, cualquier empresa que quiera estar por debajo de esos estándares inmediatamente es cambiada por otra que está por encima de sus estándares. O sea, inmediatamente te cambian. Inmediatamente te cambian. Entonces, yo creo que hay una presión competitiva, no tanto entre las empresas, pero sí por el consumidor y por la experiencia que ese consumidor viva. Y cuando uno habla de esa experiencia que ese consumidor tiene que vivir, y cuando digo consumidor lo hablo en términos genéricos, porque el consumidor puede ser un cliente de una gran marca multinacional, pero también puede ser un ciudadano de un gobierno, o de un municipio, o de una policía. Ese consumidor elige entre lo que puede elegir y inmediatamente se genera una presión competitiva enorme, y ahí es donde todas las empresas del mundo, todos los gobiernos, todas las instituciones a nivel global tienen que pasar por este proceso de transformación. Entonces, no solo es una oportunidad enorme, sino es un desafío enorme, porque estas transformaciones no solo implican que uno piense a la compañía cómo hago para mejorar mis procesos de cara al cliente, pero también cómo hago para mejorar mis procesos de cara hacia adentro, entendiendo que tengo que usar inteligencia artificial para optimizar esos procesos, para poder cambiarlos, para poder mejorarlos y para poder relacionarme más inteligentemente con mis clientes. Entonces, es una necesidad disparada por las ambiciones de los consumidores que quieren todos los días tener menor fricción, más agilidad y más tiempo para ellos y menos para hacer trámites y para hacer burocracia con las empresas. Cuando uno mira las tendencias globales, distintas tendencias que hay en todo el mundo, cuando mirás también lo que está sucediendo, ¿qué es lo que ves como más sensible, lo que está más caliente por estos días? Bueno, hoy están pasando muchas cosas, ¿no?, en muchas industrias distintas. Podemos ver, en estos días ha sido muy renombrado el caso de Disney Plus, ¿no?, que es la nueva plataforma de streaming de Disney, que en cierta forma es una respuesta yo diría, el número 1 de generación de contenido del mundo, que es Disney, y sobre todo después del merge, ¿no?, con estas empresas que se mergió ahora, que es la respuesta de Disney a Netflix, ¿no? Entonces, en todo el mundo del entretenimiento ya veníamos viendo cambios muy sustanciales. Yo creo que ahora estamos viendo ya la consolidación de los grandes players haciendo esa transformación digital y desafiando al mundo en ese espacio. También yo creo que en todo lo que es la industria del turismo y del viaje están pasando cosas realmente interesantes. Aerolíneas que están transformando su experiencia de ser una experiencia totalmente ayudada por tecnología a ser una experiencia puramente tecnológica, ¿no?, lo que está pasando con algunos de nuestros clientes por ahí en el mundo. Y después vemos otras industrias que no son las tradicionales. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, qué sé yo, la automatización de plantas, automatización de todo tipo de turbinas, de reactores, etcétera, las cuales hasta esas compañías que antes estaban muy puertas adentro, muy hablando con los ingenieros, están buscando en cómo hacer para poder transformar la experiencia de esos ingenieros que están interactuando con sus plantas y hacerlas mucho más digital y mucho más inteligente que antes, ¿no? Esto está pasando en un sinfín de compañías que hacen ese tipo de cosas, y también empieza a pasar en los gobiernos. Cuando uno empieza a ver que, por ejemplo, la Policía Metropolitana de Londres cambió el approach que tenía para sus ciudadanos y
transformó una policía que facturaba, que recibía 22 millones de llamados al año por teléfono. 22 millones 22 millones de llamados por año. Wow. Y la transformamos en una policía la cual recibe solamente unos 40 millones de visitas en su website. Y que recibe online 100.000 reportes de incidentes, José, de los cuales ahora le pedimos mucho más información que antes. Y ese proceso de transformación digital que hizo que solamente puedan deployar fuerzas poner fuerzas en los incidentes que reportan solamente en el 10% de los casos, cuando antes lo hacían en el 90% de los casos. Porque aparte hay un ahorro de costos. Entonces tenés un ahorro de costos, más que un ahorro de costos, pues los policías siguen estando, tenés una reorientación de esos policías a poder trabajar con los ciudadanos para mejorar la experiencia. Entonces ahora los policías pueden conectarse por las redes sociales con los ciudadanos en tiempo real y pueden hacer que esa experiencia de solucionar problemas con la policía sea totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasó acá? Tenemos una fuerza de una policía que puede conectarse de una manera mucho más emocional con los ciudadanos en el momento que realmente lo necesitan y realmente estar cuando realmente hace falta, no siempre, cuando realmente hace falta. Martín, hablando de estar cuando siempre hace falta, hoy tuvimos, por ejemplo, referentes de Litva que nos contaban esta idea que, por un lado, la inteligencia artificial se ve como aspiracional, pero para muchos está como que es solo de genios. Digamos, ¿qué hay que hacer desde la educación para que esto cambie? Bueno, a ver, la inteligencia artificial tiene como dos partes, ¿no? La primera parte es entender el concepto básico, entender el concepto de que uno con datos entrena una máquina y la máquina aprende a reconocer ciertas cosas. Yo tengo 1000 fotos, le muestro esas 1000 fotos y digo, en todas estas fotos hay un elefante, el algoritmo aprende a reconocer un elefante por más que esa foto no la haya visto nunca. Ese es el primer gran concepto que hay que entender. Cuando uno entiende que la inteligencia artificial se trata de máquinas que aprenden en base a datos que uno tiene, no se trata de programación, sino se trata de entrenamiento de máquinas, tal como uno entrena su cerebro. Cuando uno entiende esa dinámica, es el primer paso que tiene que entender como CEO, como líder, como gerente de un área, para entender qué procesos pueden entrar en esa automatización de procesos, en esa aplicación de inteligencia artificial. Una vez que uno entendió eso, trazás una línea y te pasás al mundo de los matemáticos y los investigadores que investigan cómo hacer eso. Y ahí sí el nivel de complejidad es exponencial. Pero la primera entrada, la parte de entender lo básico de la inteligencia artificial, tiene que estar al alcance de todos. De hecho, un ejemplo que nosotros hicimos en Globant hace 3 años, recuerdo que nos paramos adelante de toda la organización y le dijimos, bueno, aquí el 100% de nuestra gente, desde el ingeniero más sofisticado hasta cualquier empleado que recién entra en Globant, tiene que entender los conceptos básicos de inteligencia artificial. Y eso produjo, y la razón por la cual lo hicimos fue por dos. Primero, porque queríamos ayudar a nuestros clientes, por supuesto. Pero después también queríamos cómo usar para aplicar inteligencia artificial hacia adentro de la organización. Y los conceptos básicos de inteligencia artificial son muy simples. Es como entender que un niño aprende cuando uno le enseña. Las máquinas aprenden cuando uno le muestra datos. Es exactamente eso. Una vez que uno entiende eso, puede empezar a pensar en cómo llamar a los expertos para ejecutar sus ideas. Hoy muy temprano hablábamos con un panel que tenía que ver con la justicia, con la ley, pero también con las empresas. Y una de las cuestiones que nos decía uno de los referentes es la gente tiene que transformarse porque ya está, es hoy, es una realidad y tal. ¿Cuánto hay de enojo con los datos cuando los datos no le dicen a la gente lo que quiere leer? ¿Cuánto cuesta esa transformación data-driven cuando esos datos son más complejos? Bueno, los datos en general son cosas muy complejas de leer. Los datos tienen guardados adentro secretos que a veces son difíciles de entender, a veces ni siquiera de digerir, a veces uno no quiere leer lo que los datos están diciendo. Lo que nosotros vemos es muchas veces que los proyectos de Big Data terminan en proyectos de inteligencia artificial como un path natural, ¿no? Pero hay muchas organizaciones que no colectan esos datos y lo que colectan es ruido. Entonces hay una estrategia muy importante para cualquier organización que quiera empezar a hacer inteligencia artificial en ir atrás y entender qué tipo y qué calidad de data está juntando. Entonces, cuando nosotros tenemos los datos correctos, entonces podemos empezar a entrenar máquinas. Mientras los datos sean ruido,
no podemos entrenar a nada. Ruido es la sobreabundancia de datos. Ruido, datos que no sirven para nada, básicamente. Que a veces lleno de eso. Está perfecto. Cuando hablas de beneficios de inteligencia artificial, tenés, por un lado, la parte de empresa, que es la que vos decías como transformación. Si miramos un poco el contexto de país, digamos, ¿qué beneficios puede tener para la Argentina o qué visión debería haber desde la Argentina? Bueno, a ver, la Argentina tiene dos opciones, ¿no? La opción A es rechazarlo, poner la mano, decir no, que esto no llegue. La opción B es entenderlo y abrazarlo. Yo creo que la Argentina tiene que ir por este segundo camino. La capacidad de generación de nuevos empleos, la capacidad de aumentar los empleos que ya existen a través del uso de la tecnología es muy importante. Entonces, nosotros como país tenemos que aprovechar eso. Y no hay muchos países en América Latina que hayan entendido este concepto desde mi perspectiva, a nivel país, ¿no? A nivel gobierno. Entonces, creo que la Argentina tiene una chance para poder estar primero en este desarrollo, aplicarlo antes que el resto, aplicarlo a áreas del gobierno, aplicarlo a áreas de la economía, aplicarlo a las empresas lo antes posible, porque creo que tenemos el know-how y tenemos el músculo ya desarrollado, por todos los esfuerzos que estamos haciendo muchas empresas como Globant o como Mercado Libre o como muchas otras que están usando esto. Tenemos ese músculo desarrollado y los expertos desarrollados para poder empezar a aplicarlo. Y en eso creo que estamos adelante de lo que pasa en otros lugares. Yo creo que esa oportunidad para la Argentina está ahí, está latente. Es cuestión de que sepamos aprovecharla y sepamos usarla para lo que es conveniente para el largo plazo del país. ¿El marco de esto es la economía del conocimiento, digamos, como potencial más grande? Sí, totalmente. La Argentina ha hecho un trabajo fenomenal que yo no vi en ningún otro país de América Latina en términos de tener una política de Estado que por más de 18 años se ha mantenido totalmente invariable, que ha sido que ha favorecido a las empresas basadas en el conocimiento en términos de ayudarlas a que contraten más gente, ayudarlas a que conquisten el mundo. Y creo que esa política de Estado ha tenido sus frutos y muy concretos, ¿no? Hoy el complejo exportador de la economía del conocimiento es el segundo complejo exportador en términos de divisas netas que ingresan al país. Entonces, ahí vemos muy claro cómo cuando un país se enfoca en algo y lo deja fluir, y 4 gobiernos seguidos lo apoyan y lo votan a favor, y en la última ley del conocimiento salió por unanimidad de las 2 cámaras, realmente increíble, creo que está muy claro lo que se puede lograr, ¿no? Un complejo exportador que hoy es el segundo y que no te cabe dudas que en algún momento podría ser el primero. Nos contabas el caso de la Policía de Londres, hablamos de Disney Plus como otro de los casos, pero ustedes trabajan para firmas a nivel internacional. Cuando tenés que hacer una especie de balance de qué es lo que más te piden hoy en términos de inteligencia artificial o cuáles son las demandas, ¿cuáles serían? Bueno, hay muchas cosas. Están sucediendo proyectos que tienen que ver mucho con la educación. Hay muchas compañías que están usando los datos. Por ejemplo, que nosotros tenemos un cliente que estuvo durante los últimos 5 años colectando blogs, colectando chats entre maestros y estudiantes en línea. Y vinieron a nosotros diciendo, bueno, ¿qué hacemos con todos estos datos? Y nosotros dijimos, bueno, hagamos un proyecto para que los profesores puedan enfocarse en las preguntas más difíciles y que liberen todas las preguntas fáciles y que las responda una máquina. Con esos datos entrenamos una máquina, entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial que puede responder el 80% de las preguntas de los alumnos, y obviamente hay un 20% que no la puede responder, y ahí sí nos vamos a los profesores y los profesores van mucho más a fondo. El resultado de eso fue mejor clases, mejor calidad en las clases que están dando, mejor aplicación de todo tipo de respuestas, mejor servicio para los alumnos. Y después hay otras aplicaciones que se están dando en el día, a medida que se va desarrollando, mismo en la industria de servicios profesionales, que ha sido una industria que durante 20 años no ha hecho prácticamente ninguna innovación en términos de cómo aplicar tecnología para dar mejor los servicios que está proveyendo. En Globant estamos yendo muy a fondo en el concepto de aumentar la capacidad de Globant. Y ese aumento de la capacidad de Globant se da en algunos ejes muy específicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas principales que nosotros hacemos? Nosotros mantenemos nuestra cultura, creo que Guiber hoy habló de eso, de cómo aplicar inteligencia artificial para mantener nuestra cultura. Reclutamos gente,
alrededor de 300 por mes, nuevos, que ingresan a la compañía. Generamos código, codeamos, hacemos coding todo el tiempo y diseñamos. Esas son las 4 grandes cosas que nosotros... Los 4 pilares que hacemos. En los 4, José, nosotros estamos aplicando inteligencia artificial para aumentar. En la parte de recruiting, entrenando máquinas con nuestros best performers para que la máquina pueda reconocer y ayudar al recruiter a decir, sí, bueno, basado en los 4.000 que yo conozco, esta persona está respondiendo de manera parecida a las cosas que sería un buen performer en Globant. Después la decisión la toma un humano y por eso hablamos no de reemplazo, sino de aumento de la capacidad para el que está reclutando. Después lo hacemos en coding y hemos desarrollado algoritmos que la verdad que en el mundo están muy en pañales todavía, pero en Globant están creciendo muy bien y estamos muy desarrollados en eso, en cómo acelerar la productividad de la gente que hace código en Globant. Cómo hacer que esa gente haga ramp-ups, o sea, haga aprendizajes mucho más rápidos diciendo, simplemente consultando en una ventana de texto, bueno, cómo en este proyecto hago un login o cómo en este proyecto hago ciertos tipos de rutinas. Entonces aparecen los pedazos de código, los puedo copiar, pegar, cambiar las variables, arreglarlo y lo pongo en productivo de una manera más rápida, más consistente con el código que ya existe, sin la necesidad de mantener frameworks. Eso es coding. Y después también cómo llevamos a los diseñadores a que puedan diseñar y puedan ser más eficientes a la hora. Entonces, todas estas ideas son formas de aplicar la inteligencia artificial a los procesos core de una compañía. Al día a día. Yo mencioné los 4 principales, bueno, hay que mencionar los 4 principales de cada una de las industrias que uno tenga y tratar de ver cómo hacer para aumentar la capacidad de los profesionales que trabajan en ese lugar a través del uso de inteligencia artificial. Ese es el gran desafío que tenemos. Martín, la última para cerrar. Hablabas de los trillones y de todo esto que genera, pero si hay que proyectar, si hay que hablar del impacto de acá a 5 años de la inteligencia artificial, ¿cuál sería? Bueno, yo veo que la inteligencia artificial tiene que aparecer en todos lados aumentando la capacidad, no reemplazando, ¿no? Nosotros tenemos algún conocido que maneja una compañía muy famosa de e-commerce en Estados Unidos, que le pregunté un día para qué usaban inteligencia artificial y me dice, mira, para todo, desde la homepage que ves hasta los pedidos de las remeras y las camisetas, y también el manejo de los aires acondicionados de los data centers. Y bueno, buenísimo, le digo yo, ¿no? Y la última que hicimos, tenemos una línea de selección de frutillas, que es el producto que más vendemos en la parte de frescos. Y bueno, la línea eran 100 personas que estaban ahí seleccionando frutillas y pusimos 4 cámaras de alta definición arriba, 2 abajo, y le pedimos a los 2 mejores que seleccionan frutillas que empiecen a seleccionar. Y o la frutilla estaba verde, o estaba pasada, o estaba correcta, ¿no? Entonces pusieron las cámaras, empezaron a grabar, y en realidad no estaban grabando, lo que estaban haciendo era entrenando una máquina para poder seleccionar frutillas mejor que nadie. Entonces, terminaron automatizando, en 3 meses tuvieron una máquina que automatizaba y seleccionaba mejor frutillas que los otros 100. Entonces acá es donde hay que tener un poco de cuidado, decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué proyectos tomo? ¿Qué proyectos no tomo? Yo soy un creyente de que la inteligencia artificial tiene que aumentar trabajos, no simplemente reemplazarlos, aumentarlos, mejorar su calidad. Y creo que por ese lado en la Argentina hay mucho para hacer, en el mundo va a haber mucho para hacer, cómo aumentar las capacidades es absolutamente el centro de lo que vamos a ver en el futuro. Martín Migoya, cofundador de Globant, muchas gracias. Gracias.